Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al webinar del día de hoy titulado La propiedad intelectual como herramienta estratégica para la identificación de nuevos negocios, organizado por Olarte Moure con la colaboración de WeWork Barranquilla y AmCham Barranquilla, presentado por Eddie Manotas. Soy María Elena Garavito, coordinadora de mercadeo de Olarte Moure y la moderadora de este seminario online. Gracias por acompañarnos. Antes de empezar, compartiremos con ustedes una información importante. Todos los asistentes, excepto nuestro panelista y moderador, estarán silenciados. Esta presentación será grabada y estará disponible posteriormente en nuestra página web. Al final de la sesión daremos un espacio de 15 minutos para resolver algunas inquietudes por parte de ustedes. Para este fin, les agradecemos utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra dispuesta en la parte inferior de la pantalla durante toda la charla. Les agradecemos no utilizar el icono de chat para este fin. A partir de este momento, damos entonces inicio a nuestro seminario. Eddie Manotas es el coordinador de búsquedas e inteligencia competitiva de Olarte Moure, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín, Colombia, del año 2008. Posteriormente obtuvo el título como especialista en gestión de innovación tecnológica en la Universidad Pontificia Bolivariana de esa misma ciudad, en el 2014. Actualmente cursa estudios en Derecho de la institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano de la misma ciudad. Eddie, muy buenas tardes. Gracias y bienvenido. La audiencia es toda tuya. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, María Elena, por la presentación. Bueno, sin más largas, daremos inicio a esta presentación que espero les sea bastante útil a ustedes y provea suficiente información para el desarrollo de sus negocios, tanto bien sea para explotar propiedad intelectual que pueda que tengan o de utilizar propiedad intelectual de terceros sin infringir derechos y que obviamente les sirva retribuciones económicas. Bueno, primero, para abordar este tema es muy importante que tengamos presente dónde radica o por qué es importante la propiedad intelectual. Todos nosotros desarrollamos productos o servicios o proveemos alguna información con la cual desarrollamos alguna actividad económica en el mercado. Por ello, y muchas veces buscando con ello, pues generar innovación o hacer efectos de innovación en los mercados en los cuales participamos. Sucede que normalmente cuando tenemos estos desarrollos o cualquiera de estas, como les digo, bien sea productos o servicios, siempre tratamos de guardar unas ventajas competitivas y es por ello que estamos siempre en la búsqueda de nuevos productos, nuevas soluciones y que nos marquen un diferencial en el mercado. Digamos que una vez nosotros tenemos estos productos en los mercados o estos servicios, vamos a tener una ventaja competitiva, pero la única herramienta que nos permite que esa ventaja competitiva pase de ser transitoria a algo más permanente o que perdure más en el tiempo es la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque como veremos un poco más adelante, la propiedad intelectual nos permite blindar a que terceros utilicen esos desarrollos que hemos logrado. Entonces esa ventaja competitiva, cuando proveemos a nuestros productos con propiedad intelectual, lo que estamos es salvaguardando nuestras ventajas competitivas y que pasen de ser simplemente momentáneas a algo más de tiempo, más permanente. Si nosotros tenemos productos o servicios o innovaciones que sacamos al mercado y a ellos le sumamos derechos de propiedad intelectual, lo que estamos logrando al final es salvaguardar nuestra ventaja competitiva, que es lo finalmente por lo que nosotros desarrollamos o pensamos en nuevos productos en todo momento. Además, como tenemos que implicar este asunto de la propiedad intelectual, como tal también tenemos que agregar dentro de la organización un mecanismo o un proceso de gestión de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual como tal también es un activo y por eso nosotros corrientemente hablamos de activos intangibles o activos de propiedad intelectual y como tal requieren de un proceso dentro de la organización para su gestión. Ya en este momento deja de ser un mero derecho a pasar a ser un activo y por ello es necesario todo este proceso. Si bien en la charla de hoy no vamos a poder hablar de todo lo que implicaría un proceso o de gestión de propiedad intelectual, sí haré algunos aportes que puedan servir o ser útiles para la práctica de cada uno de ustedes.
Finalmente, o en esta parte, si vemos en las organizaciones de hoy en día, que estamos hablando de economía de conocimiento, aunque algunos todavía hablan de economía de la información, lo que vemos es que en el histórico ha venido trascendiendo el valor de las organizaciones en cuanto al activo en el cual se fundamenta. Hace algunos años, como vemos en esta gráfica, en 1975, los activos tangibles eran los que más aportaban valor dentro de la organización. Pero si vemos en la época reciente, por ejemplo en esta de 2018, lo que más aporta es el activo intangible, lo cual obviamente significa activos de propiedad intelectual y por ello derechos de propiedad intelectual. Es algo natural que ha sucedido en las organizaciones porque hoy en día lo que más está dándole valor a la organización es la información, es el conocimiento o la información, porque finalmente eso es lo que está aportando la ventaja competitiva dentro de las organizaciones. Obviamente estas cifras pueden variar según la naturaleza de la organización, pero cada vez, y en algunas cifras más extendidas, cada vez más notable que las organizaciones tienen mayor valor en sus activos intangibles que sus activos tangibles. Pero, ¿qué son los activos intangibles? Entonces, pues, como su nombre lo indica, los activos intangibles son todos aquellos activos inmateriales, pero aquellos que son producto de la creación del intelecto humano y que son susceptibles de valoración económica. Y es allí que, si bien no me voy a extender en una clase de propiedad intelectual, siempre que hablemos de activos intangibles, activos de propiedad intelectual y sobre todo en esta parte de cómo aprovecharlos en los negocios, es importante que tengamos presente que cuando hablamos de propiedad intelectual estamos hablando de distintas categorías. Que la propiedad industrial, por ejemplo, es a su vez parte de la propiedad intelectual y que también incluye derechos de autor y siendo algunos de estos más notables para unos que para otros. Entonces, según la naturaleza de la organización. Entonces, cada vez que hablemos de propiedad intelectual, no podemos perder de vista este esquema para saber que cada uno de estos activos tiene unas prácticas o unos desempeños distintos y que es importante una gestión adecuada para cada uno de ellos. También, otro tema que recurrentemente sucede en casi todas las conversaciones es dónde surge la propiedad intelectual o dónde surgen esos activos de propiedad intelectual. La realidad y la práctica común es que, digamos que la gran parte de estos activos surgen de los procesos de I+D o de los procesos de innovación de las organizaciones. Pero los activos de propiedad intelectual como tal pueden surgir en cualquier parte de la organización. Pueden surgir en el área I+D, como ya lo dijimos, puede surgir en las áreas de ingeniería, en las de diseños, en la de construcción o en planta, los que tengan fábrica, en cualquier proceso de mejora, en obra, en mantenimiento, en el mercado, o a veces, sobre todo en el del mercado, sucede mucho con iteración con nuestros clientes, dado que ellos nos dan información que después posteriormente procesamos y nos permite obtener nuevos productos o nuevos servicios. Es así como podríamos decir que los activos de propiedad intelectual pueden surgir en cualquiera de los entornos de la organización y no necesariamente en el entorno del I+D. Entonces, ¿por qué es importante saber qué activos de propiedad intelectual tenemos nosotros? Así como nosotros sabemos qué inventario de maquinaria tenemos o el inventario de materias primas y demás se tiene en una organización, es también importante saber qué activos de propiedad intelectual se tienen, porque de esta manera podemos asegurarlos, protegerlos, hacer una gestión adecuada de los mismos, hacer negocios que sería transferir o incorporar a un producto o servicio y hacer defensa de los mismos, porque así como dijimos que lo que finalmente la propiedad intelectual nos blinda esa ventaja competitiva, es importante también hacer defensa de la misma. Es decir, si alguien nos está infringiendo, saber cómo nos podemos defender. Finalmente, lo podríamos reducir simplemente en proteger lo nuestro, proteger y evitar infringir lo de terceros. Es muy importante ese segundo punto, porque no es suficiente con saber qué tenemos, sino también qué estamos utilizando que no es de nosotros y ello qué significa en cuanto a infracciones. Proteger las creaciones en asociación con terceros, porque también puede surgir de codesarrollos, de trabajo conjunto con organizaciones aliadas. Entonces, también saber si tenemos ese tipo de situaciones, qué nos pertenece y qué podemos hacer. Eso es muy importante, hacer un barrido de los activos de propiedad intelectual que pueda tener la organización. En este punto,
Esto se conecta mucho con la gráfica que mostrábamos del esquema de la propiedad intelectual o ese árbol de las modalidades de propiedad intelectual, porque en la medida que nosotros sepamos qué tenemos, también sabemos qué cobertura nos dan esos derechos de propiedad intelectual. No es la misma cobertura que da el derecho de autor al que da el derecho de patente o el derecho marcario. Cada uno de ellos protege distintas o tiene una materia de protección diferente. A pesar de que todos son propiedad intelectual, a su vez difieren en cuanto al alcance y la materia que protegen. ¿Para qué? Lo que habíamos dicho, para hacer la gestión adecuada, trazar planes de protección y lo último es muy importante, articularlos con el plan estratégico de la organización. Así como la organización traza una estrategia y en razón de esa estrategia define qué recursos requiere y qué maquinaria requiere o de cuál puede salir, igual sucede con la propiedad intelectual. Puede definir en esa estrategia qué activos de propiedad intelectual requiere, de cuáles puede desistir o de cuáles requiere adquirir o desarrollar. Es lo mismo acá. Y si estamos hablando que estamos en una economía del conocimiento, donde lo que más importa es el conocimiento y por índole lo intangible, se vuelve mucho más estratégico pensar en cómo hacemos esa gestión de la propiedad intelectual en razón del plan estratégico de la organización. Algo también que sucede mucho o que nos ha pasado mucho en la práctica es, listo, yo ya reconocí mis activos de propiedad intelectual, sé que algunos tengo que protegerlos, otros puedo desistir de ellos, pero en esos que tengo que proteger, ¿cómo procedo? Si bien los recursos económicos son limitados y tengo, por decir algo, 10 patentes por radicar, ¿a cuáles las protejo todas? ¿Cómo hago? Obviamente en ese punto estamos hablando de cómo priorizarlos. Y existen varias estrategias. Una, que es al ojo, es básicamente alguien decide que le parece que esta sí y aquella no, o por intuición, que es muy similar al ojo. En el ojo muchas veces lo que funciona, lo que pasa es porque es la patente que desarrolló el director de I+D, y entonces prima más que la patente o el desarrollo tecnológico que hizo el investigador o el gerente de un proyecto de investigación como tal, que no es el director del I+D de la organización. O la otra por criterios. Obviamente, la que debería primar es la por criterios. Y los criterios, a su vez, dependen de la estrategia y del plan organizacional que esté pensando o que haya diseñado la organización. De esta manera se hace algo mucho más objetivo y no se cae en errores o en intuiciones. Un criterio que debería ser altamente relevante en todo proceso de priorización de activos de propiedad intelectual es el criterio del mercado. ¿Por qué? Porque finalmente lo que estamos hablando nosotros es que vamos a proteger esa ventaja competitiva y obviamente esa ventaja competitiva tiene acciones en el mercado. Otra pregunta que surge mucho es, ¿y en qué momento identifico? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué traigo esta colación? Porque es natural que nosotros evaluemos al cierre de cualquier proyecto qué resultados obtuvimos. Pero también es normal, y aquí estoy trayendo el proceso de I+D, no estoy trayendo todos los procesos donde podrían surgir la propiedad intelectual. Es natural que en un proceso de I+D los resultados no se den solamente al final, sino que se den en distintos momentos de esa línea de desarrollo. Por lo tanto, si van surgiendo resultados, deberíamos ir haciendo procesos de identificación y de gestión de propiedad intelectual cada vez que surjan estos resultados y no solamente al final, por un tema de gestión adecuada, gestión oportuna y también de ir definiendo lineamientos de cómo proceder en razón de esos activos y obviamente ir haciendo las evaluaciones que correspondan según los criterios que establezcamos. Otro punto importante es la gestión de la propiedad intelectual no solamente se da cuando hay resultados, sino también en las negociaciones. Muchos de ustedes estarán pensando, bueno, yo no tengo un proceso de I+D, pero yo sí hago negociaciones con terceros. Resulta que en esas negociaciones con terceros siempre deberíamos preguntarnos, ¿hay propiedad intelectual inmersa en esas negociaciones? Y yo creería que sí. Yo soy, en la experiencia que he tenido participando en estos procesos o acompañando negociaciones, es que siempre haya propiedad intelectual inmersa en toda negociación y sobre todo con terceros para fines de alianza. Entonces, siempre deberíamos, cuando tengamos un proceso de alianza o
o con relacionamiento con un tercero, pensar qué pasa con la propiedad intelectual que pueda surgir o que se va a utilizar producto de esa alianza. Y en esa negociación fijar los términos de negociación de a quién le pertenece, qué retribuciones van a haber, qué pasa si se crea algo nuevo, de aquí, a quién le va a pertenecer eso, algo que se cree, si fue algo que ya trajo mi contraparte o que aporto yo, qué posición me da eso en razón del acuerdo que se está haciendo. Esa negociación también es negociación de propiedad intelectual y aquí vuelve y juega y dependerá mucho los términos de esa negociación en razón del activo que esté negociando. No es lo mismo negociar una marca a negociar una patente, un diseño industrial, un derecho de autor, un derecho conexo, por ejemplo, un derecho de obtentor o un secreto empresarial. Son diferentes, cada uno tiene naturaleza distinta y por eso la negociación de cada uno difiere. Entonces, también aquí un consejo, en esas cláusulas generales que ponen de propiedad intelectual en los contratos de negociación, ojalá no dejen esa cláusula tan general, traten de ser un poco más específicos, porque esas cláusulas tan generales, si bien pueden sentar unos lineamientos amplios, posteriormente, o lo que he visto muchas veces es que se da para muchos malentendidos porque la cláusula no cubre o no se acondiciona a ciertos resultados que se vayan logrando producto de la alianza. Entonces comienzan aspectos como es que la situación que dio origen a la patente no está presente o no tiene su reflejo en la cláusula de propiedad intelectual que firmamos. Entonces no hay acuerdo. Finalmente, a pesar de que existe una cláusula de propiedad intelectual, no existe acuerdo alguno de qué va a pasar con esa propiedad intelectual que se generó. Entonces, para que lo tengan muy presente en esa parte de los asuntos de la negociación en asuntos de propiedad intelectual. Lo otro es, siempre que tengan un proceso de investigación y desarrollo o un proyecto de ingeniería o cualquier proceso de creación de algún nuevo producto o servicio, deberían estar monitoreando cómo van surgiendo los resultados y esos resultados a qué mecanismo de propiedad intelectual van obedeciendo. ¿Para qué? Para no esperar al cierre del proyecto a ver hacer el inventario de activos intangibles. Porque eso también es importante, porque quizás al momento del cierre del proyecto sea tardío para hacer los mecanismos de protección, para emprender las acciones de protección. Entonces debería ser cada vez que surge un resultado ir haciendo una gestión adecuada para poder determinar el momento oportuno para hacer la protección y obviamente todo el tema de explotación y demás. Cuando hacemos la identificación, lo que estábamos hablando, en qué momento del proyecto debería ser a lo largo del proyecto. Si no tengo proyectos, mi organización es simplemente una práctica corriente, debería tener a alguien o un mecanismo que me permita a mí identificar cuándo surge alguna nueva creación dentro de la organización. A manera de ejemplo, cuándo surge un nuevo desarrollo, un nuevo formato, un nuevo software, una nueva marca, un nuevo diseño de un producto, a pesar de que yo no tenga toda una estructura de I+D, podría ser de generar mecanismos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de generar distintos mecanismos para esos procesos de identificación y de tal manera que no limitamos el mecanismo a un ciclo de I+D, sino según la naturaleza y la práctica de la organización. Otro tema importante, toda organización debería tener, si bien de pronto no un manual, sí una política de cómo es el manejo o cómo es esa gestión de la propiedad intelectual. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la política que se alinearía con esa práctica de gestión o de protección de esa ventaja competitiva. Eso es importante que lo tengamos. Cuando nosotros hacemos un proceso continuo de monitoreo del surgimiento de los activos de propiedad intelectual, lo que estamos haciendo al final es valorizando los derechos de propiedad intelectual. Porque yo ya los tengo identificados, trazo planes de acción, hago una protección. Entonces, cada uno de esos momentos lo que estoy haciendo es generarle valor y por consiguiente estoy generando valor a la organización y estoy aumentando o estoy propendiendo por esa ventaja competitiva que me proveen los activos de propiedad intelectual. Algo que siempre surge es, bueno, ¿en qué mercados? Porque dijimos que la ventaja competitiva es para la práctica en el mercado, pero resulta que es que mi mercado es Colombia, pero también hago comercialización hacia otros países, hago acciones comerciales hacia otros países, o la pregunta también puede surgir porque
Yo hago comercialización en Colombia, pero yo produzco en otro país, en otra jurisdicción. Entonces, ¿cómo hago esa gestión de la propiedad intelectual? ¿Dónde la hago? Aquí es muy importante también comenzar a separar cuáles son mis mercados directos, cómo es mi cadena de valor, lo que estábamos hablando de todo mi ciclo de producción, dónde se genera el producto o el servicio, dónde se ejecuta, cuáles son los mercados a los que yo pienso llegar, cuáles son los mercados, cómo articulo mi negocio, cómo es mi práctica comercial y dónde están mis competidores. ¿Por qué? Porque en ese mapa que les mostraba, la propiedad industrial generalmente es de carácter geográfico, mientras que el derecho de autor es de carácter universal. Me explico. El derecho de autor tiene su validez a nivel del mundo. Es decir, yo registro ese derecho de autor que yo tenga en Colombia, me tendrá validez alrededor del mundo, variando un poco las limitaciones en el derecho, pero es válido, el que yo tengo aquí me es válido en el mundo. Mientras que la propiedad industrial, es decir, todo lo que son patentes y marcas, entre otras modalidades, son geográficas. Yo tengo, donde tenga el derecho, tengo protección. Donde no tenga el derecho, no tengo protección. El secreto industrial se dice que es universal, a pesar de que está en propiedad industrial, pero sería el único que tiene esa exclusión del carácter de universal. Pero esta parte geográfica es muy importante porque si yo tengo una patente en Colombia y solamente la dejo en Colombia, pero yo también tengo práctica comercial, por decir, en México, es decir, yo estoy desprotegido en México, no tengo protección alguna en México. Ese concepto de patente mundial no existe, o lo de marca mundial tampoco existe. Esas dos, tanto nuevas creaciones como signos distintivos, tienen protección de carácter geográfico. A su vez, eso significa o tiene una ventaja para nosotros. Y es, si a mí me interesa una patente o un desarrollo tecnológico de un tercero, del cual yo sé que no tiene protección en Colombia o en los mercados en los cuales a mí me interesa hacer práctica comercial, significa que yo puedo utilizar ese desarrollo tecnológico, hacer acciones económicas o acciones comerciales de ese desarrollo tecnológico sin estar infringiendo derechos de terceros y por consiguiente sin tener que pagar regalías. Y aquí voy a hacer, esta parte es muy importante y que la tengamos muy clara, es siempre y cuando yo tenga la certeza de que ese derecho no tiene protección en esos mercados que a mí me interesen. Y eso es hay que ser muy cuidadoso con eso. Eso no se resuelve con una sola búsqueda o con una sola identificación de que yo veo que solamente la patente está en Estados Unidos. Hay distintas estrategias para hacer eso. Unas búsquedas de contraparte, unos análisis de libertad de operación, pero eso es viable. Y aquí va un dato interesante. Alrededor del 99.9% de las patentes que se producen anualmente no tienen protección en Colombia. Significa que hay alrededor de un 99.9% de las tecnologías que están de libre disposición en Colombia. Eso para nosotros es un potencial interesantísimo para hacer uso, producción y comercialización de esas tecnologías en Colombia sin tener que estar teniendo la claridad que no estaríamos infringiendo derechos de terceros. Y a su vez, eso se replica en varios países del mundo, sobre todo países latinoamericanos, es decir, esa ausencia de protección. Por ejemplo, Perú, Ecuador, Panamá, países cercanos a nosotros, donde normalmente tampoco llegan esas tecnologías en ese grado, en esas cantidades que les acabo de indicar. Pero hay que hacer la buena práctica del análisis y en razón de identificar o tener certeza de que ese derecho no existe en esos mercados. ¿Por qué hago esa anotación y hago tanta salvedad en ese punto? Porque mucha gente se confía en que si bien el 99.9% de esa tecnología no se protege en Colombia, entonces arrancan a hacer prácticas y irónicamente conozco de casos que caen en ese 0.1%. Es decir, ese 0.1% de patentes que sí llegan y que sí se protegen en Colombia, y es decir, estarían infringiendo patentes de terceros. Es muy triste porque cuando estamos en ese escenario
básicamente estamos en un escenario de infracción en el cual vamos a tener que hacer unas indemnizaciones a esos terceros dueños de la propiedad intelectual. ¿Producto de qué? De no haber hecho una práctica, una gestión adecuada de propiedad intelectual, es decir, de análisis de derechos de terceros que yo posiblemente pueda estar utilizando. Si bien nada surge de la nada, no quiere decir que todo esté protegido. Entonces, es importante hacer ese filtro para ver que eso que yo presumo que no está protegido, evidentemente no lo está y por lo tanto puedo disponer de ello. Y en caso que lo esté, hacer el análisis suficiente para ver cómo puedo utilizarlo sin infringir derechos de terceros, que eso también es otra cosa que se puede realizar. Es decir, yo puedo realizar, una vez en el caso tal que yo identifique que la patente evidentemente sí existe y está protegida en Colombia, podría hacer un análisis técnico-jurídico en razón de identificar o de evaluar qué opciones tengo yo para evitar infringir el derecho de tercero. Eso hablando en patente. En el caso de marcas, en el tema de marcas también es importante no infringir el tema marcario porque además el litigio o las infracciones marcarias son mucho más visibles y es mucho más notable. En el tema de marca también la marca es de alcance geográfico. Por lo tanto, yo tengo que tener certeza que si voy a explotar una marca en Colombia y yo presumo que esa marca es de un tercero, tratar de primero evidenciar si esa marca está libre o no aquí en Colombia, las implicaciones que eso tiene, porque también pueden haber ciertas salvedades a nivel marcario, y finalmente tener certeza si lo puedo hacer o no, o si puedo utilizar algo similar a esa marca o no. Entonces también es un tema de análisis y de hacer el estudio adecuado. O si mi marca se parece a la de un tercero, puede que yo haya creado mi marca, no necesariamente pensando o inspirándome en la de un tercero, pero durante mi práctica comercial me di cuenta que existe otra marca. Entonces, hacer ese análisis de si mi marca infringe o no la de un tercero, y si no la infringe, o si la infringe, ¿qué podría hacer alrededor del diseño de mi marca? Cuando tenemos propiedad intelectual, en cualquiera de sus modalidades, podemos tener tres frentes tres maneras de observarla. La primera es como escudo, es decir, como protección. La segunda es espadas o como herramienta de ataque. O la tercera, que es una herramienta que es muy utilizada hoy en día o una óptica con la cual se utiliza muy hoy en día, es la de atraer. ¿Por qué? En la de protegerme, porque yo con la propiedad intelectual puedo evitar que productos de competidores directos. Es decir, como yo voy ganándome segmentos dentro del mundo de la protección de lo intangible, a su vez estoy evitando que terceros ingresen a mis ámbitos tecnológicos y por consiguiente se acerquen a mis productos o a los productos que estoy sacando al mercado o los servicios en razón de los productos que utilice. A veces también se puede limitar la generación de productos de mi competencia, porque al yo generar esos bloqueos tecnológicos, estoy evitando que mi competencia pueda avanzar en esa misma línea tecnológica de la que yo planteé. Por consiguiente, mi competencia va a tener que hacerse a otras líneas tecnológicas si no quiere infringir mi patente. Obviamente ganar mercado, por lo que habíamos dicho, de la ventaja competitiva, porque eso me da cierto grado de exclusividad tecnológica, si lo quiero ver así, y por consiguiente la ventaja competitiva, que ello significa tener esa exclusividad tecnológica. Entonces la parte de escudo, que es una visión muy clásica de la propiedad intelectual, todavía muchas organizaciones la utilizan, generalmente organizaciones de gran tamaño son las que más tienden a utilizar esto, pero se ha visto también que muchas organizaciones de gran tamaño han migrado a otras estrategias o a otros usos de la propiedad intelectual. La segunda óptica, que es la óptica de defensa, obviamente es una óptica también muy clásica y básicamente yo utilizo mi propiedad intelectual para atacar a terceros. Entonces, piense emprendiendo procesos de litigios, algo muy común, por ejemplo, en Estados Unidos. En un mercado estadounidense es muy común ver el litigio de patentes, el litigio marcario y bueno, en general de todos los derechos de propiedad intelectual. Algunos son mucho más sonoros que otros,
pero hay juzgados especializados, cortes especializadas solamente en asuntos de propiedad intelectual, algo que por ejemplo nosotros no tenemos acá en Colombia, pero ellos tienen, por el gran volumen que manejan y por la especialidad de esta línea, ellos tienen cortes que se dedican solamente a procesar litigios de propiedad intelectual. Otra forma es establecer medidas cautelares. Básicamente es, yo acudo ante un juez para que decrete con una medida cautelar que un tercero deje de hacer algo en razón de que está violentando o posiblemente violentando mi propiedad intelectual. En Colombia ya se está comenzando a ver bastante de esto, sobre todo en temas marcarios, es lo que más se ve, y en derechos de autor. Se emprenden medidas cautelares, por ejemplo, controles en fronteras, embargo de mercancía, secuestro de mercancía, cerrar establecimientos de comercio, por ejemplo. Se ve mucho en el tema marcario actualmente, pero es otro mecanismo y eso, ¿por qué lo puedo hacer? Porque tengo un derecho de propiedad intelectual para los ejemplos que les estaba indicando, un derecho marcario. Oposiciones es una técnica no tan común en Colombia, es una práctica más común también de los mercados europeos y americanos, y es básicamente durante el trámite o el proceso de protección de un derecho de propiedad intelectual. Siempre existe una ventanilla que se llama el momento de la oposición y yo presento unas oposiciones para que se niegue o presentan oposiciones para que se me niegue el derecho que yo tengo en trámite. Básicamente lo que hace la oficina es que recibe esa información que yo presento, la procesa y si ellos lo consideran, y obviamente según las respuestas que emita el solicitante del derecho, la oficina dirá si puede negar o no esa solicitud. En Colombia se está comenzando a ver, yo lo he visto más que todo en temas farmacéuticos, pero ya lo he comenzado a apreciar en patentes del área de la mecánica y de la electrónica. No es tan común, pero ya se comienza a apreciar, pero sí es una práctica muy corriente en el mercado americano y el mercado europeo. ¿Por qué les digo esta parte? Porque si ustedes van a proteger en esos mercados, sepan que es muy común que esto les pueda suceder. Y no necesariamente es porque el trámite esté mal hecho, sino porque es una práctica normal en esos mercados en razón de la propiedad intelectual. Estos mercados que les indico, tanto el mercado americano como el mercado europeo, son mercados que ya son muy conscientes que el valor está en el conocimiento y por consiguiente lo que más buscan es atacar o bien sea ampliar la ventaja competitiva o reducir la ventaja competitiva de los terceros en razón de las oposiciones y en razón, obviamente, de atacar los derechos de propiedad intelectual que estén en trámite. Y la última opción, que es la validez de un derecho de propiedad intelectual, es básicamente ya después de que el derecho ha sido otorgado, buscar la manera de tumbar el derecho. Si bien lo que nosotros podemos estar buscando es nuevos desarrollos tecnológicos, todo esto es importante conocerlo para que cuando hagamos ese análisis de esos desarrollos, saber qué tanta fuerza, qué tan bien estructurados están o no. Por ejemplo, si yo voy a adquirir o voy a hacer una alianza con un tercero que me pone sobre la mesa un derecho de propiedad intelectual, digamos una patente, me pone una patente y yo veo que esa patente recibió durante el trámite de la misma, se presentaron oposiciones y con todo ello se otorgó, me significa de que esa patente tiene un valor por lo menos tecnológico y el derecho es más fuerte. Si pasó un proceso de validez, aún más, es un derecho muy fuerte. Básicamente me estoy diciendo que me están poniendo en la mesa un derecho bastante estructurado y muy fuerte en razón de lo tecnológicamente hablando y jurídicamente hablando. Pero si a mí sobre la mesa me ponen una patente y esa patente todavía está en solicitud, no ha pasado ni siquiera un trámite, no quiere decir que esté mala, pero yo sí tengo que tener conciencia que es normal que se puedan presentar oposiciones y que obviamente esas oposiciones van a atacar el derecho y es posible que puede que se pierda el derecho o se reduzca en el alcance del mismo. Por consiguiente, yo estoy hablando de una expectativa de un derecho, más no sobre un derecho otorgado. Y con ello puedo estar pensando en cómo evitar o cómo
o cómo negociar esa patente para evitar en incurrir en altos valores pagando por un derecho o aportando en un negocio en el cual existe un riesgo asociado al trámite de la misma. Otro tema importante es, si yo pienso utilizar la patente de un tercero, pero esta patente ya pasó, ya ha tenido litigios previos en el cual este tercero ha iniciado o ha emprendido contra otros acciones de defensa, significa que para él esa patente es muy valerosa. Por consiguiente, si yo pienso utilizar la patente de él sin su autorización, es muy probable, por no decir que 100% probable, que el tercero también va a replicar la misma acción que anteriormente le ha hecho. Es decir, se va a abrir en un proceso litigioso hacia mí o hacia la organización en la cual yo trabajo, porque ya ha defendido previamente esa patente. Es decir, voy a estarme envuelto en un proceso litigioso. Entonces, también cambia un poco la óptica, que en esos casos quizás es mejor negociar a esperar que le llegue a uno un litigio. También, obviamente, es más fácil emprender negociaciones con un tercero en buena fe que una vez yo esté infringiendo la patente de ese tercero. Estoy viendo que están haciéndose algunas preguntas. Si les agradezco si me esperan, al final de la charla hay un espacio en el cual podemos conversar o abordar las preguntas. Entonces, si me esperan, al final podría atender todas las preguntas. Entonces, retomando aquí, siempre es muy importante al momento de utilizar tecnologías de terceros o enmarcarnos en una negociación con terceros, saber qué activos de propiedad intelectual tiene, cómo ha sido la práctica de ese tercero en razón de esos activos de propiedad intelectual y cómo ese tercero podría desempeñarse en razón de ese negocio o ese acuerdo que estamos haciendo. La tercera óptica, que les decía, es la óptica que recientemente más se está utilizando, o por lo menos he tenido la oportunidad y la satisfacción de ver que es la óptica que se está utilizando mucho recientemente, es la óptica de atraer. Cuando hablo por atraer es obviamente el tema de alianzas, es cómo se aportan la propiedad intelectual en negocios, en temas de codesarrollo, en copropiedad, en el tema de las franquicias, en el tema del licenciamiento de patentes, todas las distintas modalidades de alianzas y de generación de negocios que podamos tener o que se nos puedan ocurrir. Aquí solamente está una pequeña lista, podrían haber muchas más, dado que, como todos sabemos, el derecho civil nos permite hacer las distintas alianzas siempre y cuando no violente la ley. Entonces, simplemente aquí un listado. Pero esta es otra óptica de la propiedad intelectual. Si bien corrientemente cuando pensamos en propiedad intelectual, pensamos en una herramienta bien sea de atacar y solamente de atacar o de bloquear a terceros. Esta óptica lo que llama es no bloqueemos ni ataquemos, simplemente atraigamos y hagamos algo conjunto. Y esto, por ejemplo, es lo que vemos en programas, por ejemplo, como Shark Tank, donde vemos que hay muchas veces que ellos apuestan en razón de que existe una propiedad intelectual, entonces ellos se sienten atraídos hacia ese negocio porque saben que hay una ventaja competitiva protegida y por eso la propiedad intelectual le da un cierto grado, disminuye el riesgo y le da un cierto grado de seguridad en cuanto a la inversión que van a realizar. Igual sucede, por ejemplo, cuando dos empresas se unen, y muchas veces se fusionan es en razón de la propiedad intelectual. No sigamos peleando entre nosotros o no pensemos en pelear o estar haciendo acuerdos uno por uno, sino que quizás nos fusionamos y con la propiedad intelectual que tú tienes y la que yo tengo es suficiente para sumar una ventaja competitiva bastante fuerte. O el otro caso, por ejemplo, es transferencia de tecnología. Es yo tengo esta patente, tú tienes aquella. Yo necesito tu patente para generar un producto específico y yo veo que tú puedes utilizar la mía para otro producto que no necesariamente son competidores directos. Entonces, yo te dejo utilizar mi patente, tú déjame utilizar la tuya, hacemos un acuerdo, una alianza, bien sea una alianza, ya si sea un licenciamiento exclusivo, no exclusivo, o según las distintas ópticas que podamos ponerle. Y es un tema de transferencia de tecnología, porque no solamente el tema de permitir el uso de la propiedad intelectual, sino obviamente también el poder transferir el conocimiento suficiente para poner en práctica ese desarrollo tecnológico dentro de las acciones de producción o de explotación del mismo. En tema marcario,
cuando dos empresas se unen para sacar un producto bajo dos marcas. No es tan común, pero se puede. O en el tema de franquicias. Básicamente en el negocio de franquicia, si ustedes analizan el negocio de franquicia, lo que está implícito finalmente es toda una transferencia de activos intangibles para poner en práctica bajo unos lineamientos de la matriz. Yo te permito utilizar mi marca siempre y cuando tú utilices también mis procesos, que son estos. Los procesos como tal implican conocimiento y por ende un activo intangible. También si lo utilizas bajo estos productos, yo saco todos los lineamientos, pero todos esos lineamientos más que producto físico es todo el intangible que rodea esa práctica, y eso es finalmente una transferencia de conocimiento y por ello también una transferencia de activos de propiedad intelectual al momento de dejarle utilizar la marca, de replicar ciertos procesos. En algunos casos van acompañados con secretos empresariales. Los secretos empresariales, como ya dijimos anteriormente, son propiedad intelectual. Al ser propiedad industrial, son a su vez propiedad intelectual. Entonces, si ven, casi todos estos negocios, o de los negocios en los que hablemos hoy en día, todos tienen implícito propiedad intelectual y por lo tanto tienen que tener una gestión y con ello también un tema de identificación de lo que yo tengo y lo que tiene el tercero. Algo también que me provee a mí es la propiedad intelectual. Digamos, listo, yo no tengo nada o creo no tener nada. Muchas veces es común que muchas organizaciones digan, yo no tengo ningún solo activo de propiedad intelectual. La realidad es que yo no conozco la primera organización que no tenga algo de propiedad intelectual. Todas lo tienen. Hasta las personas, pues si bien las empresas unipersonales ya no existen, los que actúan a nombre propio, todas tienen una marca, por lo menos. Todas. Y a su vez también tienen implícito otras cosas, derechos de autor. Puede que no tengan patentes, pero estoy seguro que todas tienen marcas, derechos de autor en mínimo, como mínimo. Pero digamos que a los que les interesa la parte tecnológica, porque estábamos hablando de esta charla, se basa más que todo en el desarrollo tecnológico. Los que les interesa la parte tecnológica digan, bueno, yo no tengo ninguna patente, pero yo sí quiero aprovechar ese entorno tecnológico que existe alrededor. ¿Cómo hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, afortunadamente existe la información de patentes. Una patente como tal, además de comprender toda la parte legal, que está más que todo limitada a las reivindicaciones, también comprende una cantidad de información tecnológica, que es la que yo puedo utilizar para replicar dentro de mi organización, pero a su vez también comprende una cantidad de información bibliográfica en razón del titular, país, fecha en que salió, fecha en que se publicó, aquí quiénes son los titulares o cotitulares, quiénes son los inventores, si se ha transferido o no, el estado en que se encuentra. Toda esa información bibliográfica, además tecnológica, está condensada en bases de datos, por lo cual yo puedo procesar esa información para extraer datos con los cuales tomar decisiones, por ejemplo, en qué países yo podría utilizar una patente o cuál es el país donde más hay patentes alrededor de una temática y por ende eso significa donde hay mayor riesgo de infracción o donde hay menos riesgos de infracción o donde tiene práctica de patentes una empresa X de mi interés, bien sea porque sea mi competencia o porque va a ser mi aliado y por ende si él tiene patentes en algunos países y él es mi aliado, significa que yo también tengo en razón de la alianza puedo tener cierta ventaja competitiva atribuida a ese tercero que es mi aliado y que a su vez me puede estar transfiriendo dependiendo de la negociación que yo hice o en qué líneas de tecnológicas están avanzando. ¿Eso cómo lo puedo hacer? Como les dije, las patentes a su vez tienen todo un tema bibliográfico y entre ese tema bibliográfico está el tema de los países. Por eso yo puedo armar mapas como los que estamos viendo arriba. O también puedo sacar estadísticas por organización como las que estamos viendo en la parte derecha. O puedo sacar estadísticas de en qué líneas tecnológicas se están moviendo las organizaciones, ciertas organizaciones. Eso lo puedo hacer porque toda patente tiene una clasificación o unos códigos de clasificación. Algunos de esos códigos son, los dos más famosos son el CPC o el IPC. Entonces yo puedo sacar gráficas o tablas como la que estamos viendo en la parte central inferior, que obedecen a líneas tecnológicas. Esa codificación a su vez lo que me está diciendo es una línea de desarrollo como tal. Eso yo lo puedo armar y lo puedo armar como en razón de el área técnica y según los intereses que yo tenga. O puedo sacar gráficas de estadísticas como cuándo surgió esta patente, qué tan popular es esta área tecnológica hoy en día, a quién le está interesando, dónde están protegiéndose, dónde no hay protección. Y
dónde se está desarrollando y hacia dónde están expandiendo la protección, que son dos cosas distintas, porque puede que el desarrollo salga en Colombia, pero puede que la protección se esté expandiendo hacia Europa y Estados Unidos, que son los mercados naturales de la tecnología que yo desarrollé. Ese tipo de información es la que a mí me sirve para poder deducir cuáles son los mercados donde puedo comercializar o mercados donde posiblemente yo puedo llegar en razón de que yo también tengo desarrollos tecnológicos en esa misma vía. O también me sirve para sacar distintos aliados estratégicos. ¿Por qué? Porque si yo al aliado estratégico me doy cuenta que hay una empresa que tiene desarrollos en el área de interés mío y me doy cuenta que esa empresa no tiene protección, por ejemplo, en Colombia, pero a mí sí me interesa usar la patente de ellos y obviamente que ellos me sigan proveyendo de los avances tecnológicos, yo sí puedo, puedo de pronto captar la atención de esta empresa, invitarlos a que me provean esos desarrollos tecnológicos, quizás invitarlos a proteger en Colombia y siempre y cuando haya un acuerdo de licenciamiento, por decir exclusivo, y de parte yo me hago a esa exclusividad tecnológica en Colombia. O también puedo deducir cosas como, bueno, esa empresa tiene protección aquí en Colombia, pero me doy cuenta que en Estados Unidos esta empresa normalmente transfiere tecnología o tiene codesarrollos con otro tercero. Eso me da a mí un indicio de que a esta empresa le gustan las alianzas y de pronto aquí en Colombia está sola. Entonces podría generar una alianza con esa empresa. Si bien no me da información específica, sí me puede estar dando indicios en razón de cuáles son las prácticas que tienen esos terceros que tienen derechos de propiedad intelectual y cómo posiblemente yo las puedo utilizar para mi ventaja y para el desarrollo de mis negocios. Esto yo lo puedo hacer gracias a la información de patentes. Ya he tenido la oportunidad de trabajar con varias empresas haciendo este tipo de análisis de distinto tamaño, porque este es otro punto. Normalmente tendemos a pensar que la propiedad intelectual solamente es para la gran industria y la realidad es que la propiedad intelectual no difiere en cuanto al tamaño de la organización. Es la misma y yo conozco empresas muy pequeñas que tienen un gran procesamiento de esta información de propiedad intelectual en aras a poder tener las ventajas competitivas. He trabajado como les digo, con empresas grandes y pequeñas nacionales, que eso también es el otro punto. Muchas veces creemos que las empresas nacionales, esto no es para las empresas nacionales. Con los casos que he trabajado son empresas nacionales que les interesa mucho esta información. Y para poder comenzar a trazar estrategias en razón de la estrategia organizacional, estrategias para bien sea para desarrollo para temas de innovación, para desarrollos tecnológicos o estrategias simplemente para nuevos negocios. Esto es lo que les decía, los mapas. Muchas veces creemos que la propiedad intelectual le pertenece a una sola organización, pero la realidad es que las organizaciones comparten mucho su propiedad intelectual. Aquí estamos viendo un mapa de un estudio que hice recientemente y era cómo se compartían ciertos actores o la propiedad intelectual y qué otros actores terceros hacían parte de ese mapa. Esto es un mapa en un área temática, no puedo decir el área temática como tal específica, pero demostraba que se había muchas interacciones. Y por ejemplo, todas las que son de líneas punteadas son cotitularidad. Es que digo, son de transferencia de patentes. Y las que son líneas continuas son cotitulares. Entonces vemos que tenemos algunas acciones donde ellos iban juntos a solicitar derechos de propiedad intelectual o en otros casos donde uno arrancaba el proceso y posteriormente se lo transfería a un tercero. Obviamente esto significa alianzas o transferencia de tecnología y no solamente estamos hablando de escenarios de combate o de protección, que era lo que con la óptica corriente o clásica con la que se veía la propiedad intelectual. Aquí yo quisiera hablarles de algunas buenas prácticas que se deben tener en los distintos, bueno, voy a hablarles de 3 frentes como tal, de 3 modalidades que son los más comunes, que buenas prácticas que se deberían tener. El primero es los secretos empresariales. Para hablar de buenas prácticas en secretos empresariales, lo primero es saber qué es un secreto. Y como su nombre lo indica, pues secreto, es decir, información no divulgada, pero quiero decir algo y es que el secreto empresarial difiere de la confidencialidad. Normalmente la confidencialidad llega hasta allí, a información no divulgada. El secreto empresarial como tal requiere de otras condiciones. Una primera de ellas es que la información
tenga valor, o lo que yo protejo por secreto tenga valor, tenga un valor comercial, y ese valor obviamente se mantenga en razón de que sea secreto. No todo lo confidencial es necesariamente valoroso, tiene un valor comercial. Una primera diferencia con lo confidencial. Lo segundo es que constituye una ventaja competitiva, ¿cierto? Y aquí el tercero, y es donde corrientemente fallan los que dicen tener secretos de empresariales, y es, no basta con que no sea público, sino que además tengo que establecer unas medidas razonables para mantenerlo secreto. Y una medida razonable no es simplemente que entre la persona que lo sabe y yo acordamos no decir nada. Eso no es una medida razonable. ¿Por qué? Porque yo tengo que, si me veo envuelto en un proceso litigioso, tengo que demostrar y probar cuáles eran las medidas que yo había impuesto para mantener secreto esa información. La ventaja que tiene el secreto empresarial es que no tiene que irse ante un tercero, ante una autoridad, para que dé una notificación de que sea tercero o decrete que es secreto. Es decir, es un acuerdo privado. Lo otro es que sirve para proteger cualquier información que sea de carácter industrial o comercial. Y lo otro es que el secreto se puede transferir a un tercero, pero en esa transferencia, y aquí vuelve y juega otra diferencia con lo confidencial, para yo poder hacer esa transferencia de la información, obviamente yo tengo que haberla tenido condensada en algún lugar. Entonces el secreto no puede estar distribuido en distintas partes. Y aquí puede ser que sea escrito o que esté guardado en una máquina digital o alguna manera. Yo tengo que tenerla condensada para poder hacer esa transferencia a un tercero. Entonces, secreto empresarial, para que tengamos siempre presente, no es lo mismo que confidencial. Los errores más comunes. Tendemos a proteger cosas como secretos cuando son fácilmente deducibles. Y algo aquí. Por ejemplo, una máquina. Yo no puedo pretender que voy a proteger vía secreto una máquina cuando simplemente al momento de sacar esa máquina al mercado, un tercero se va a dar cuenta de cómo es la máquina. O sea, es deducible por el tercero. O simplemente, o cuando yo en mi planta de producción, donde estoy utilizando la máquina que pretendo proteger por secreto, dejo entrar a todo el mundo y que se puedan tomar fotos. Entonces, ese tipo de desarrollos no podrían ser susceptibles de protección vía secreto. U otro, ya ni siquiera pensemos en máquinas, pensemos en composiciones. Digamos que yo logré una nueva composición de un nuevo aceite, un lubricante. Y yo ese lubricante lo pienso proteger por secreto, porque, bueno, en el mercado el usuario no va a deducir de qué se compone el lubricante. Pero cualquier otro tercero, vía análisis instrumental o algunas otras prácticas químicas, sí podría deducir de qué se compone ese lubricante y por lo tanto ya dejaría de ser secreto. Y el secreto no está protegido contra las ingeniería inversa o contra las deducciones que terceros puedan hacer de buena fe. No realizar un balance adecuado entre secretos patentes. Y es que normalmente casi siempre que se habla de secretos, sobre todo en desarrollos tecnológicos, cuando protegemos por secreto, estamos renunciando a la protección por patente y viceversa. Entonces, si bien no todo se debería proteger por patente, sí deberíamos hacer un análisis adecuado de qué amerita proteger por patente para evitar que el secreto deje de ser secreto tan fácilmente. Tercero, no suscribir contratos de confidencialidad y no identificar claramente la información secreta confidencial. Como les dije, uno de los requisitos del secreto es que sea secreto y obviamente establecer la confidencialidad, pero eso no se termina allí. O peor aún, hay personas que no suscriben, dicen que es secreto algo, pero no suscriben el contrato. Y aquí es necesario que ese contrato esté por escrito y esté firmado como tal. No revisar constantemente la información divulgada. Y es que el avance tecnológico de terceros el avanzar tecnológico de terceros puede finalmente hacer que mi secreto deje de ser secreto, bien sea porque un tercero lo divulgue sin haber violentado la seguridad de mi secreto o simplemente haya llegado al mismo resultado que yo, lo haya protegido vía patente y al momento de protegerlo vía patente, lo mío deja de ser secreto. Y no establecer, renovar o actualizar las medidas de seguridad. Es
como nosotros tenemos que establecer unas medidas de protección de la información para evitar de que deje de ser secreta, siempre tenemos que estar pensando si esa medida es suficiente en razón de las prácticas que estamos teniendo. Por ejemplo, disponer el secreto en la caja fuerte de la empresa hace unos años pudo haber sido muy útil, pero hoy en día quizás no sea útil. Quizás hoy tengamos que trascender a otra medida de seguridad diferente. En cuanto a patentes, uno muy importante es no identificar por qué y para qué necesito una patente. ¿Recuerdan esa parte de la priorización que les decía? Bueno, esa parte es muy importante, el para qué y el por qué, porque las patentes tienen unos costos asociados. Por ende, yo siempre, como esos costos significa que yo estoy disponiendo de un recurso para proteger, sí debería estar pensando siempre en cómo, para qué esa patente, para qué quiero yo la patente. Si esa patente es la ventaja, me está dando la ventaja competitiva y poder mediar entre los otros activos que yo requiero proteger. Otro segundo, no proteger la patente de manera adecuada, es decir, una patente mal redactada. Yo tengo una frase y es, tener patentes no es difícil, lo difícil es tener una buena patente. Tener una patente mal redactada, a pesar de que esté otorgada, es mejor no tener nada que tenerla. ¿Por qué? Porque tener una mala patente, lo único que significa es un costo para la organización por el pago de anualidades, además de la plata que se invirtió en razón de poder lograr la patente. Entonces, termina siendo es un daño para la organización. Por lo tanto, cuando vayamos a optar por patentes, siempre tenemos que pensar si la patente que estamos preparando está bien redactada y protege como tal la tecnología que queremos. No proteger un invento de manera oportuna. ¿Por qué? Porque recuerden que la competencia también está avanzando y el hecho de que yo retrase la protección de mis activos o de mi activo tecnológico puede hacer que la competencia radique primero un derecho que sea similar o igual o que reduzca el alcance de la protección de mi derecho del que yo pretendo proteger. Errores en el trámite y proyección internacional. Es normal que muchas veces radican patentes y no les gusta dejarse asesorar o pretenden que hasta ahí llegó el proceso y el resto del proceso, el trámite como tal, lo realicen solo. El trámite de patente tiene un tema de muchos términos y de cumplimiento de ciertos requisitos. Entonces es importante un acompañamiento profesional durante el trámite, sobre todo porque un mal trámite nacional puede generar daños en el trámite internacional. A manera de ejemplo, algunas personas, algunos abogados les encanta proteger casi todas las máquinas o los equipos en Colombia vía modelo de utilidad, que es una tipología de patente. En Colombia tenemos dos tipologías de patentes, modelo de utilidad y patente de invención. El modelo de utilidad tiene un alcance de 10 años, el patente de invención tiene un alcance de 20 años. El modelo de utilidad o carece de un requisito que se llama nivel inventivo. La patente de invención tiene la obligación de ese requisito del nivel inventivo. ¿Qué ha pasado o qué hemos visto? Algunas personas, por una mala asesoría, presentan en Colombia patentes de modelos de utilidad. Y posteriormente tienen la intención de extender ese derecho hacia otras geografías, hacia otros países, pero en algunos países, no en todos los países existe modelo de utilidad. Por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos solamente existen patentes de invención. Al momento de llegar a Estados Unidos, tienen que solicitar patente de invención, a pesar que en Colombia solicitaron modelo de utilidad. Y está sucediendo que el examinador estadounidense, durante su análisis, se da cuenta que en Colombia se solicitó modelo de utilidad y no patente de invención. Entonces, la objeción que están levantando los examinadores es, ¿por qué en tu país dices que tienes un modelo de utilidad y acá tienes una patente de invención? Es decir, en el fondo le está preguntando es, ¿por qué acá en Estados Unidos estás diciendo que tienes nivel inventivo cuando en Colombia dijiste que no tenías nivel inventivo? Obviamente, eso da un problema requiere una justificación muy fuerte y puede dar al hecho que en Estados Unidos nos nieguen la patente, porque evidentemente yo de buena fe en Colombia dije que no tenía nivel inventivo. Entonces, ¿cómo voy a justificar el hecho de que, o el decir en Estados Unidos que sí tengo nivel inventivo? Entonces, el tema no es solamente erradicar, sino tener un trámite adecuado y siempre pensando en la estrategia de la organización y la estrategia hacia dónde quiero llegar con esa patente. El otro error muy común es no estar al tanto del entorno tecnológico. Y este es
cuando yo protejo tecnología que ya está de salida o tecnología que ya fue lograda por terceros, que es muy triste. Muchas veces desarrollamos tecnología y no estamos mirando qué están desarrollando los terceros o nuestra competencia. Por eso yo también los invito a ver el entorno tecnológico de ustedes, no solamente para ver si ya estoy inventando la rueda, sino también para ver qué tecnología se ha generado que yo puedo utilizar en mi empresa. Aquí un tema rápido es qué son las patentes, cuáles son las patentes internacionales, y es para dar algunas respuestas también sobre algunas dudas que surgen mucho en materia patente. Primero, ¿qué es la patente? Es un derecho, pero es un derecho de exclusividad territorial. Lo que les estaba diciendo, si yo tengo una patente en Colombia, solamente es válida en Colombia, no es válida en otras geografías. No existen las patentes internacionales. Eso es un mito, tal cosa no existe. Es más, no existe una patente que tenga cobertura en todos los países. Eso tampoco existe. Lo más cercano es algo que se llama el PCT. El PCT es un mecanismo para poder extender ese derecho que yo tengo en un país hacia otros países que son miembros de un tratado que se llama PCT. ¿Qué protegen las patentes? Las patentes protegen invenciones, que a su vez son soluciones a problemas técnicos. Las patentes no protegen ideas. Es más, ningún derecho de propiedad intelectual protege lo que se denomina idea. Por lo tanto, uno no puede decir que me protegieron la idea o quiero proteger la idea. Uno protege distintos, por ejemplo, en patentes protege invenciones. Ya en marca veremos qué es lo que protegen las marcas. En secretos empresariales puedo proteger una información que ya vimos que puede ser de índole industrial, comercial o también estratégico interno. Y así. El término de protección, lo que les decía, 20 años en el caso de las patentes de invención, 10 años en el caso de los modelos de utilidad. Los requisitos, no voy a entrar a ampliar cada uno de ellos. Si a los que les guste, si quieren, pues podríamos organizar una conversación para poder hablar de cada uno de estos requisitos a quien les interese, o si de pronto están las preguntas al final, pues podríamos abordar algunos de estos requisitos. Pero si se dan cuenta, siempre está inmerso un tema de divulgación técnica. Por eso el valor que tienen las patentes en cuanto a proveer información técnica que yo posteriormente puedo disponer dentro de mi organización. Si bien es un derecho, es decir, es algo legal, el contenido el contenido para poder lograr ese derecho es de carácter técnico. Es por eso también la explicación de por qué un ingeniero mecánico es el que está al frente de esta charla. La autoridad competente en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, no son las notarías, no son las cámaras de comercio, sino la superintendencia. Es la única autoridad competente en Colombia. Para estos efectos, cada país tiene una autoridad competente. Digo esto último porque es también muy corriente escuchar a personas que dicen, no, es que yo ya la autentiqué ante notaría. Eso no sé, pues la notaría no te va a rechazar el trámite de la autenticación porque recordemos que lo que hace la notaría es autenticarte la firma, pero no el contenido del documento y mucho menos otorgar un derecho de patente. Las marcas. Como dijimos, pues las marcas está dentro de la categoría de signos distintivos y es y básicamente lo que hace una marca es identificar un producto y un servicio en el mercado y determinar su origen empresarial y por ello mostrar ese respaldo que esa empresa me puede estar dando en razón de disponer su marca en ese producto que yo estoy adquiriendo. Y es normal, todos nosotros adquirimos uno u otro producto simplemente por la marca, porque sabemos que esa marca nos da una referencia del respaldo, bien sea en calidad o cualquier otro criterio que nosotros decíamos de ese producto que estamos adquiriendo. Las marcas, de ahí muchas tipologías. Voy a hablar de las tres más tradicionales, que son la nominativa, que es la mera frase, la mixta, que es la combinación de una frase o de una palabra con una figura, y la figurativa, que es la figura como tal. Aquí tenemos los ejemplos y es bastante claro. Y lo que impide una marca, permite impedir que pase algo como esto. Si bien yo, por ejemplo, puedo tener mi marca como Baby Ganga, que es este ejemplo, alguien podría decir, bueno, yo no voy a utilizar la palabra baby, voy a utilizar nene, pero a pesar de que no es exactamente igual o no existe ese nivel de exactitud, sí podemos ver que la marca nene genera una cierta desviación puede generar cierta desviación de clientela por parte del que provee la marca Baby Ganga, además de una confusión y obviamente
lo que está pretendiendo Nene Ganga es aprovechar ese reconocimiento que tiene Baby Ganga para poder darle entrada a sus productos. Estoy aprovechando el reconocimiento o el esfuerzo que ha hecho un tercero para poder yo, podríamos decir, colgarme de ese reconocimiento y salir a flote en el mercado. Entonces, lo que protege una marca, si bien no es exacto, sí protege que pasen cosas como estas, que aspectos similares, a pesar de no ser iguales, sí pretendan utilizar mi marca, y por lo tanto yo puedo, a partir de Baby Ganga, o pongan cada uno de ustedes su caso específico, piensen en ese tercero que trata de utilizar una marca similar a la de ustedes. Errores comunes. El primero, bastante común, y es pensar que confundir el registro marcario con el registro mercantil. Es muy común, y lo he escuchado muchas veces, que varios empresarios, tanto grandes como pequeños, me digan, no, es que yo ya tengo mi marca protegida porque en la razón social yo ya lo puse. Ese registro mercantil o ese registro que yo hago ante la Cámara de Comercio, a pesar de que yo ponga la razón social o la sigla, eso no es un registro marcario. El registro marcario se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es más, el registro marcario puede diferir de la razón social que yo puse de la organización. Entonces, primer error bastante común. Acceder a un registro de marca sin hacer una búsqueda de antecedentes. ¿Por qué este es un error? Si bien no es obligatorio para yo hacer mi registro, el haber hecho la búsqueda, sí sucede que si yo hago una búsqueda puedo prever qué tan posiblemente me van a otorgar mi marca. Entonces, y así también puedo prever si existen marcas similares o si puedo estar en el caso anterior de Baby Ganga y de Nene Ganga. Entonces, y con ello puedo obviamente evitar incurrir en unos costos y obviamente también hacer acciones para ver si puedo cambiar la marca o qué hago en razón de no hacer un registro que va posiblemente a ser negado o posiblemente ganarme un problema con un tercero. Entonces, el registro marcario es bastante recomendable por ese sentido. Utilizar un signo o título de marca sin previo registro ante la superintendencia o utilizar marcas idénticas o asemejables a otras. Lo último es lo que tiene que ver con el caso de Nene Ganga y Baby Ganga. Y lo primero es hacer muchas veces el uso de una marca y no haber tenido un registro de ella. ¿Qué pasa? Yo puedo estar haciendo el uso de una marca y ganando un reconocimiento en el mercado y nunca la he registrado. Y puede suceder que un tercero vea que mi marca está haciéndose fuerte y ese tercero puede que sea competencia mía y haga el registro, se me anticipe y haga el registro primero que yo. Eso va a significar unos inconvenientes para mí en la práctica comercial porque ese tercero posiblemente después se venga contra mí y evite que yo siga utilizando la marca que yo mismo fui posicionando en el mercado. Pensar que se tienen derechos sobre una marca que no se registró ante la superintendencia. Esto se conecta mucho con el ejemplo que le estaba hablando anteriormente. A pesar de que yo fui el que emprendí ese esfuerzo de posicionamiento en el mercado, el hecho de que yo no tenga registro ante la superintendencia, a su vez significa que yo no tengo el derecho de esa marca. O la otra es hacer registros de marcas y no utilizarlos en los 3 años siguientes. ¿Por qué? Porque después de 3 años, el registro como tal se puede ser negado no, puede ser declarado en nulidad por parte de la superintendencia si se emprende un proceso por parte de un tercero con respecto a nulidad marcaria. Entonces, si hacemos un registro de marca, tengamos la idea que vamos a hacer un uso del mismo. No registremos marcas simplemente por tener un portafolio de marcas, sino pensemos siempre en una estrategia. En esa parte de la estrategia, sobre todo cuando tenemos varias marcas y demás, hay distintas estrategias para ello. También el equipo marcario de nosotros ha desarrollado toda una técnica de cómo depurar y qué marcas dejar y utilizar marcas sombrillas, bueno, según la naturaleza de la práctica comercial de cada uno de nosotros. Y otro muy importante, siempre que hablemos de propiedad intelectual, bien sea de nosotros o de terceros, tengamos un pensamiento global con un actuar local. Me explico. Siempre estemos haciendo esto. Identificación, priorización, protección y explotación de los derechos de propiedad intelectual. Vimos que no es suficiente con dejarnos en la protección. Tenemos que hacer una explotación porque finalmente en esa explotación es donde vamos a tener las ventajas tecnológicas que tanto
deseamos tener en razón del desarrollo tecnológico o de esos productos que hemos desarrollado. Pensemos siempre en cómo estos son activos, pensemos siempre en qué potencial comercial nos están sumando o nos van a proveer. No tengamos activos de propiedad intelectual por el mero hecho de tener, por un tema de indicadores. Pensemos siempre en cómo nos está aportando al negocio, para que vayamos depurando. Lo otro, procesemos esto con capacidades locales a costos locales. ¿Por qué? Algunas de estas cosas se podrían emprender en otros países y posteriormente entrar a Colombia. Sí, pasa con patentes, podría pasar con marcas. ¿Qué sucede? Los costos de abogados en el exterior son mucho más altos que los costos de los abogados locales, a pesar de que algunas veces nos parezcan caros los costos de abogados locales. Pero les aseguro que cualquier abogado en Estados Unidos es mucho más costoso que cualquier abogado local aquí en el mercado colombiano. Sabiendo que existen abogados locales que tienen capacidades para poder hacer estos procesos, tanto nacionales como internacionales. Es decir, el tema del costo versus el comparado con los extranjeros no necesariamente significa que el extranjero tenga mayor capacidad que el local. Es más, me ha sucedido, he visto casos de que los abogados de algunas otras jurisdicciones saben mucho, pero solamente de su jurisdicción y carecen o es muy poco su conocimiento con respecto a los temas de trámites internacionales, por ejemplo, con temas de PCT o Protocolo de Madrid, de cómo extender esos derechos. Y por ende también desconocen cómo es la práctica en otros países, que a veces, como ya vimos en un principio, es muy importante saber cómo es la práctica en otros países para poder saber cómo ejecuto la estrategia desde acá. Muy importante, siempre estamos pensando en que el trámite, cómo va a impactar esa protección. Si yo me voy para otras jurisdicciones, hay distintos mecanismos que tenemos que tener presente, como son el PCT y PPH. No voy a entrar en detalles de ellos, pero son mecanismos para extender el derecho a otros países y por ende siempre tengo que saber cómo funcionan estos mecanismos o el que me está acompañando en este proceso sí debería saber cómo funcionan estos mecanismos en razón de que ese trámite que estoy ejecutando nacional no vaya a tener repercusiones negativas en los trámites si yo después eventualmente voy a proteger a otros países. Siempre estamos pensando en la explotación y en la explotación no solamente en el uso interno, sino también en cómo puedo hacer más provechoso mi propiedad intelectual, por ejemplo, haciendo alianzas, transfiriéndole tecnología a un tercero. Tengo que estar monitoreando quién podría estar utilizando mi propiedad intelectual o qué propiedad intelectual se está generando que yo puedo utilizar y acoplar a mi producción y demás. O quién puede estar utilizando, entonces, ¿qué hago? Si me acerco bajo un mecanismo de negociación para hacer un licenciamiento, o este tercero es competencia directa mía, entonces amerita abrir un proceso litigioso porque es que me está generando un daño. Todo este tipo de cosas es importante estar haciéndolas frecuentemente. Bueno, eso me rindió bastante, es lo que les quería compartir el día de hoy. Creo que aquí abrimos el espacio de preguntas. Creo que hay varias preguntas por allí. Perfecto, Eddie. Te agradecemos muchísimo esta excelente presentación. Creo que es bastante clara. A lo largo de la presentación, efectivamente, nos hicieron varias preguntas. Entonces voy a comenzar a formulártelas. Quiero simplemente decir que, bueno, en este momento tenemos tiempo, pero si llegase a suceder que no respondemos todas las preguntas, las contestaremos de manera directa a cada uno de los correos de las personas que realizaron sus formulaciones. Entonces, la primera dice, a muchos nos da miedo abandonar la solicitud de una patente. ¿Cuál es el momento oportuno para hacerlo sin mayor consecuencia? Bueno, esa pregunta tiene varias respuestas. La primera, y siempre digo, así como hay criterios para seleccionar y priorizar qué derechos otorgar, deberían haber criterios también para abandonar o simplemente dejar de insistir en un trámite. Es lo primero que yo pondría, y eso obviamente esos criterios van en razón de la estrategia de la organización y de los intereses de la organización. Lo segundo, o ya hablando de criterios, un criterio que yo he visto que es muy importante es el mercado. Si mi patente no tiene o no me provee ventaja competitiva suficiente o no me es de interés en un mercado particular, simplemente
puedo abandonar el trámite en ese mercado o en todos los mercados, ya dependiendo de la respuesta que se da a esa pregunta. Porque, ¿para qué voy a tener una patente en un mercado que no me es interesante, o para qué voy a tener la patente en un mercado si esa patente no me va a proveer ninguna ventaja competitiva? Es otra forma por eso el criterio de mercado. El otro criterio es si el trámite, o del trámite yo estoy deduciendo que evidentemente el examinador me está rechazando una patente porque simplemente la novedad no es clara o no tiene novedad, pues también puedo dejar de insistir en ese proceso como tal y así abandono. U otro, también pues no es tan común, afortunadamente no es común en Colombia, pero sí en algunos países es, si yo ya llevo 16, 17 años en trámite y la patente es una protección de 20 años, esos 3 años de más, pues básicamente desisto de ese trámite como tal. También puede ser otro criterio. Entonces, básicamente depende mucho del caso, cómo esté sucediendo el caso como tal, qué está pasando. Y también sí recomiendo mucho tener criterios, tanto para apertura de procesos como para cierre de procesos. No solamente pensemos también en el escenario en que yo diría que contrastaría por ejemplo, los costos incurridos o los que voy a incurrir en razón de si ese derecho eventualmente lo van a dar o no. O si ya me lo dieron, si vale la pena seguir pagando tasas si yo no estoy teniendo ningún rédito en razón de esa patente. Espero haber sido claro. Si no, pues con mucho gusto puedo aclarar un poco más esa respuesta. Bueno, Eddie, muchas gracias por la respuesta. Continuamos con la segunda. En caso de que la respuesta de la primera pregunta no haya sido clara, pues, y lo que le abres a la persona que la realiza, pues que nos vuelva a escribir por el módulo de preguntas y respuestas y con mucho gusto se la ampliamos. La segunda pregunta dice, ¿cómo hago para beneficiarme de las patentes que no han sido protegidas en Colombia y explotarlas? Bueno, eso fue parte de la presentación, pero vale la pena retomar ese punto y es. Lo primero es, recordemos que dije que afortunadamente para nosotros, gran parte de la tecnología que se protege vía patentes no es radicada o no es protegida en Colombia. Eso le abre la ventana, es que toda esa tecnología en principio es de libre disposición en Colombia. Cuando digo de libre disposición es que yo puedo utilizar esa información tecnológica, acoplarlas a mis producciones o a mis usos, y con ello no estoy haciendo infracción de derecho tercero. ¿Cómo hago? Bueno, antes del cómo hago es muy importante, antes de yo hacer eso, tener certeza de que evidentemente esa patente o esa tecnología no tiene protección en Colombia. Entonces ahí surge el cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Eso se hace mediante un estudio que se llama libertad de operación o FTO o Freedom to Operate, que es lo mismo, libertad de operación. ¿En qué consiste ese estudio? Consiste en identificar las patentes o las posibles patentes que pueden estar protegiendo esa tecnología de mi interés. Una vez yo tengo identificado esas patentes, hago el análisis correspondiente de si esas patentes tienen sus réplicas, podríamos decirlo, o sus contrapartes, el término técnico, en Colombia o en los mercados donde yo quiero hacer también explotación de esa tecnología. Allí pueden salir dos respuestas. Que no haya protección o que haya protección. Si no hay protección en el mercado nacional o en los mercados que a mí me interesan, obviamente tengo ya el grado de tranquilidad que puedo hacer una explotación y con ello no estoy infringiendo derecho tercero. Pero si la hay o si existen las patentes, ahí no se agota el análisis. Ya después lo que sigue es, bueno, esas patentes como tal sí protegen lo suficiente o la protección que se otorgó a esas patentes me pone a mí en un escenario de infracción. Y esto se conecta con otro que dije en la charla y es, tener patentes no es difícil, lo difícil es tener buenas patentes. Por consiguiente, tengan presente siempre esto. No siempre que exista una patente significa que esa patente es lo suficientemente fuerte. Y si la patente no es suficientemente fuerte, puede que, aunque exista el derecho, esa patente como tal es fácilmente
saltable, si lo queremos ver así, o fácilmente, yo puedo hacer un diseño alrededor de tal manera que no infrinjo la patente. Entonces, la respuesta es ¿cómo lo hago? Es con un estudio de libertad de operación. Ese estudio consiste en todo en ese análisis que acabo de decir de identificación de patentes, de posteriormente ver si las patentes están en los mercados que a mí me interesan y obviamente, aun cuando estén en los mercados, hacer un análisis técnico jurídico, porque se analiza si la materia técnica divulgada es la que a mí me interesa o la que yo creo que estoy infringiendo y adicionalmente si la protección brindada en el trámite o en la patente otorgada, en verdad me bloquea a mí para ejercer acciones en el mercado. Eso es un estudio jurídico técnico, se llama libertad de operación o freedom to operate, y no solamente amerita para hacerlo en Colombia, también es necesario hacerlo en otros mercados donde yo voy a tener práctica. Entonces, lo recomiendo mucho para los que les interese hacer el tema de hacer uso de tecnología de terceros. Un estudio que hemos venido haciéndolo recientemente, muchas empresas nacionales han captado el interés en que existe tecnología disponible que ellos pueden explotar y por ende están requiriendo mucho este tipo de análisis. Bueno, Eddie, muchas gracias por tu respuesta. La tercera pregunta dice, ¿cómo sé que una patente quedó bien redactada si no soy experto en la materia? Bueno, si no eres experto en la materia, eso es como, ¿cómo sé yo si quedó bien cocinado algo cuando yo nunca lo he cocinado y nunca lo he comido? Aquí la respuesta es, la única forma de saberlo es obviamente buscando a alguien que sí sepa, para que esa persona te diga, en razón de su análisis, qué tan amplias son las reivindicaciones, qué tan fuertes son y qué tan bien sustentadas están en el capítulo descriptivo. Básicamente son esos tres análisis, aunque son muchos más, pero esos son como las tres ópticas. Y aquí es algo importante. La amplitud en las reivindicaciones, para los que no conocen de patentes, cuando hablamos de amplitud en las reivindicaciones, no significa reivindicaciones grandes, ni tampoco reivindicaciones cortas, sino en la razón del concepto inventivo. Es en la amplitud del, ¿cómo lo explico? En la amplitud de qué tanto cobija lo allí dicho. Más allá de la cantidad, no es una cuestión de cantidad, sino de cobertura en cuanto a la calidad de lo que se redactó en las reivindicaciones. Y hago esa salvedad porque muchas veces he tenido personas que me dicen, no, es que está muy bien redactada, mira esa reivindicación lo grande que es. Y muchas veces las reivindicaciones muy grandes significan baja cobertura de protección o reivindicaciones muy cortas significan muy mala redacción. Entonces, no es un tema de cantidad, sino de análisis de la cobertura en razón de lo que se divulgó. Entonces, la respuesta para saber qué tan bien está una patente son varios factores y definitivamente eso sí tiene que hacerlo alguien conocedor de materias de patente, ojalá un experto, y normalmente es un estudio técnico jurídico, que también está acompañado, es parte de esa libertad de operación. Bien, Eddie, ahí que valga la cuña, que te busquen. Que busquen al Arturo Moure. Sí. Bueno, la cuarta pregunta dice, ¿cuántos años está estipulado legalmente para que las producciones sujetas al derecho de autor sean de dominio público? Las producciones, creo yo que me estaban preguntando por obras como tal. Bueno, Sí, señor. eso varía, el término varía. Básicamente cuando hablamos de derecho de autor hay que tener presente que el derecho de autor tiene dos modalidades o implica dos derechos. Uno es el derecho moral y otro es el derecho patrimonial. El derecho moral nunca se extingue. El derecho moral, la forma más rápida de verlo es como ese derecho que tiene el autor a que siempre se reconozca que él es el autor de una obra. Entonces, a pesar de que él muera y pasen los años, ese derecho nunca se extingue, es prematuro, es permanente. Entonces, por eso seguimos hablando de la Quinta Sinfonía de Beethoven, a pesar de que Beethoven murió hace ya más de 100 años y todo el tema. ¿Por qué? Porque ese derecho nunca se extingue. Los que se extinguen son los derechos patrimoniales. El derecho patrimonial, como tal, varía el tiempo según el país, según la jurisdicción. En Colombia está en 80 años después de la muerte del autor. Allí, cuando pasen esos 80 años después de la muerte del autor, se extingue el derecho. Es decir, si el autor está vivo, el derecho va a estar durante toda su vida. Una vez muere, contamos 80 años. En algunos países son 70, en otros son 50, varía.
Pero en el caso de Colombia, es esa la estipulación. Si esa es la pregunta. Si no di respuesta a la pregunta, por favor, o la entendí mal, por favor me dicen. Bien, perfecto. Continuamos. La siguiente dice, ¿qué tan fuerte es proteger ciertos desarrollos a través de los secretos industriales? Bueno, lo primero es, pues ya hoy en día hablamos de secretos empresariales, porque se amplió el secreto industrial, o su nombre limitado solamente a información industrial, y como vimos el secreto empresarial, que es un poco más amplio, cobija tanto industrial, económica e información no industrial, pero que sí aporta ventaja técnica, ventaja competitiva. Ahora, ¿qué tan bueno es? Siempre es la respuesta. La primera pregunta que surgiría es ¿cuál es el desarrollo que quieres proteger vía o qué es lo que quieres proteger vía secreto empresarial? Como vimos cuando hablé de secretos empresariales, algunos tipos de desarrollos no son óptimos, su protección óptima no es el secreto empresarial. Por ejemplo, las máquinas. ¿Por qué? Porque la mera exposición de la máquina como tal ya permite deducir de qué se trata el desarrollo. O algunos temas como las composiciones, algunas composiciones. ¿Por qué? Porque bajo las técnicas que existen hoy en día es fácil deducir o es posible deducir de qué se comprenden las composiciones, vía técnica de análisis instrumental. El secreto empresarial está casi que dándose más a ciertas prácticas, organizacionales o a procesos que se puedan ejecutar dentro de una organización. ¿Cuál es el riesgo, por ejemplo, en el caso de los procesos? Y es un tema que está muy ligado a nuestra práctica cultural. Y es, a nosotros nos gusta hablar mucho de lo que hacemos. Y cuando digo nosotros, es tanto los que trabajamos a nivel, digamos, en las partes más sensibles de la organización y mucho más a una persona, por ejemplo, a la personal de obra o de mano de obra en la planta. ¿Y por qué existe ese riesgo? Porque si lo que yo estoy protegiendo vía secreto empresarial es un proceso, es la forma de ejecutar un proceso o la manera como ejecuto un proceso, a pesar de que existan convenios de no divulgación de la información, la realidad es que la práctica cultural de nosotros es muy fácil que se fue información y termina siendo muy factible o muy probable que un ingeniero o que un operador o un operador termine diciendo en la empresa esto lo hacemos así, o lo que hacemos, o lo que yo hago es esto exactamente, pero no le digas a nadie. Ya ese solo hecho ya violentó el derecho, el secreto como tal. O también otro que pasa mucho es nuestras plantas o nuestras fábricas son parques industriales abiertos. Entonces, dejamos que todo el mundo entre, puede tomar fotos, videos y demás, preguntarle al operario, le pregunta a este, le pregunta al otro y puede deducir fácilmente qué es lo que está pasando allí. Entonces, el tema del secreto no es que no sea útil, sino que tenemos que siempre mediar entre qué es lo que queremos proteger, quién procesa esa información, quiénes son los que tienen acceso a esa información obligatoriamente y cuál es la práctica cultural y cuáles son los mecanismos que yo voy a utilizar para evitar que se violente el secreto. Yo invitaría a todos aquellos que tienen esa opción de secreto o están contemplando esa opción, que lo conversemos muy bien y hagamos todo el análisis alrededor para ver si el mejor mecanismo sí es el secreto como tal. Y tengan presente algo. Si bien el secreto no cuesta nada porque no tengo que ir ante ninguna autoridad competente como tal, el costo del mismo sí lo voy a ver reflejado cuando se violenten secretos, porque en ese momento no puedo hacer nada. Una vez el secreto empresarial deja de ser secreto, no hay manera de retornar el derecho a su estado de secreto. Bien, continuamos con la siguiente que dice, ¿cómo hago para que al interior de mi empresa los altos cargos sean conscientes y crean en la innovación de sus trabajadores? Bueno, hay sí varias formas de mostrarlo. La más dura y la más dolorosa es cuando la empresa comienza a perder ventaja competitiva y se da cuenta que la única manera de recobrarla es vía activos de propiedad intelectual y la innovación que se desarrolla en la organización. Esa es tardía, es una forma de darse cuenta tardía, pero esa funciona y funciona mucho. La otra es, obviamente, tratar de generar espacios de sensibilización. Espacios de sensibilización como cuáles.
algo que nosotros hemos hecho es mostrarle a los directivos de las organizaciones qué hace su competencia en razón de propiedad intelectual. Esta competencia, qué hace lo que la competencia, qué activos tiene, cómo los viene gestionando, cómo me está cerrando, cómo me está ahogando porque estoy perdiendo capacidad de desarrollo tecnológico o de práctica tecnológica. Es decir, tecnología que yo pensaba utilizar ya no la puedo utilizar porque es que resulta que a ese le pertenece a ese tercero. El producto que yo pensaba replicar en razón de que mi competencia sacó un producto muy interesante y yo decía, bueno, yo también voy a sacar el mismo producto, pero ya después lo voy a sacar y me doy cuenta que no puedo porque si lo hago, infrinjo los derechos de ese muestre a ese grupo directivo qué pasa cuando yo no tengo activos de propiedad intelectual y por ende, si yo no tengo activos de propiedad intelectual, la respuesta muchas veces es porque yo no propicio los espacios de generación de innovación o de I+D. Entonces, son maneras, bien sea una tardía y es porque el mercado simplemente me dio un golpe en la cabeza y me mostró la realidad que yo no quería, en la que yo no me quería meter, o la segunda es generar esos espacios de sensibilización donde yo ponga información real del día de hoy, de qué está pasando, qué está haciendo mi competencia o mi entorno y qué yo no estoy haciendo y por qué estoy perdiendo. ¿Y qué significa eso? Hacer esa conversación, esa transformación de la información, por ejemplo, ¿qué significa que mi competencia tenga, por decir algo, 10 patentes y que yo no tenga ninguna? ¿Qué puede significar eso a futuro? ¿Por qué ellos tienen 10 patentes y por qué yo no tengo ninguna? La razón de eso. Pueden ser ese tipo de escenarios que me creo yo son bastante útiles y a nosotros nos ha funcionado bastante. Bien, Eddie. La séptima pregunta dice, si mi empresa compra toda la tecnología de terceros, ¿es posible proteger ciertos ajustes que hacemos para colombianizar el producto final? Sí es posible, porque sí es posible siempre y cuando cumpla las condiciones de protección, ¿cierto? Los requisitos de protección. Entiendo que la pregunta está más ligada hacia el tema de patentes. Evidentemente es posible porque si yo quiero una tecnología y me doy cuenta que para poderla practicar dentro de una organización es necesario realizar ciertos ajustes. Y si esos ajustes cumplen con los requisitos de patentabilidad, los puedo proteger. ¿Cuáles son los requisitos de patentabilidad? Son novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. La aplicación industrial en esos casos es obvia porque para eso fue que lo hice, para poder hacer la aplicación dentro de mi práctica industrial. Ya la novedad habría que analizarla y el nivel inventivo. Pero sí es viable. Es más, muchas organizaciones hacen eso en Colombia actualmente. Y no solamente con la adquisición de tecnología a nivel de maquinarias o equipos, sino también al nivel de modifican composiciones o modifican el proceso que el proveedor les dijo que nada más funcionaba así, pero resulta que para la práctica de ellos no funciona bajo las condiciones y las etapas que el proveedor les dijo, sino que tiene que tener otras condiciones, otras etapas. Eso pasa mucho, pasa muchísimo en la gran industria y lo he visto mucho en la industria pequeña, sobre todo porque la industria pequeña muchas veces tiene que adecuarse a los requerimientos que les exigen sus consumidores, que muchas veces difieren de los requerimientos, de las condiciones con las cuales se obtenía el producto en razón de las condiciones que le dijo el supuestamente proveedor de la tecnología cómo se debía hacer. Pero sí es completamente viable. Bien, la octava pregunta dice, si tengo una marca protegida nacionalmente, ¿cómo puedo monitorear que alguien la utilice sin mi permiso a nivel nacional? O si hay un mecanismo o software que avise si alguien más la utiliza. Bueno, voy a comenzar por la última parte. Desconozco de que exista algún software que haga eso, que te pueda decir eso. Posiblemente lo haya, pero yo personalmente lo desconozco. Ahora, ¿cómo si detecto yo? Hay distintas maneras para hacer esa detección de infracciones marcarias. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo, que es el equipo de antifalsificación y antipiratería, que se dedica precisamente a eso, a recobrar pruebas de infracciones. En este caso, lo tuyo sería un caso marcario, en aras de poder estipular si es posible la apertura a un proceso legal o cómo se puede abordar esa situación de infracción. Pero ya eso tiene unas técnicas de investigación en criminalística y demás. Pero eso sí es posible
y sucede, nosotros actualmente tenemos varios procesos o llevamos varios procesos de identificación de falsificaciones o temas de piratería de algunas marcas, y lo que hacemos es eso. En grandes rasgos es recopilar la información, hacer unos estudios de mercado, se les llama eso, para ver para recabar pruebas, hacer la prueba, cruzarla con la marca que se supone que se está infringiendo, y con ello puedes hacer deducciones de si es viable o no un proceso judicial. Pero es como la técnica, y esa es la técnica más utilizada en el mundo, en lo que yo he escuchado y lo que yo he visto, y funciona tanto para productos en masa como productos, digamos, no tan masificados, como el tema de algunos software que son de consumos específicos en algunos mercados. Ok, a través del chat acabaron de hacer una pregunta. Dice, yo tenía una pregunta técnica. Soy del área de ciencias sociales, trabajamos en modelos de intervención social, pero hasta ahora no he conocido ningún patentado. ¿Me podrían decir si existe alguno? Miren las bases de datos incluyendo palabras claves como intervención social, sociología, psicología, y no encontré nada relevante. ¿Pueden ayudarnos? Bueno, esta pregunta ya la he escuchado en varios entornos y, bueno, tienen sus razones de ser. Lo primero, las patentes, como lo dije en algún momento, protegen invenciones, y las invenciones en patentes se entiende por invenciones, soluciones a problemas técnicos. Y eso hace que muchos temas de carácter social no tengan cabida dentro de las patentes. ¿Por qué? Porque normalmente lo corriente es que los temas de carácter social son problemas sociales más no problemas técnicos. Entonces, por eso es muy difícil o muy raro encontrar temas de carácter social inmersos en patentes. No quiere decir que no existan. Sí existen, pero existen de otro tipo, o cosas como la siguiente. Metodologías o procesos para procesamientos de algunos datos demográficos, por ejemplo. O mecanismos para la puesta en práctica de ciertos temas sociales. No son comunes en Colombia, porque Colombia no protege ese tipo de desarrollos, pero sí en algunos otros hemisferios, por ejemplo en Estados Unidos, sí se pueden ver patentes de esa vía. Eso con respecto a la parte de por qué no las encuentras casi. Lo segundo es las palabras claves que estás utilizando, con lo que nos indicas, son palabras claves que cuando vas a utilizarlas en el entorno de patentes es muy raro o altamente probable que no encuentre resultados. Buscar en patentes también tiene su técnica y tiene su estilo, porque la estructura o la redacción de patentes difiere ampliamente de la forma de redacción de artículos, tanto en el estilo como en el lenguaje que se utiliza. ¿Por qué? Porque en patentes se evita ser ambiguo o dejar ideas sueltas, sino que uno por el contrario, lo que trata de ser muy concreto y una relación muy estructural entre lo que se divulga. Entonces, por eso puede que esté difiriendo, y no quiere decir que no existan, o sea, que no encuentre resultados, no quiere decir que no existan desarrollos en esa vía, sino que posiblemente las palabras que estás utilizando no son las adecuadas para ese tipo de para la búsqueda en patentes como tal. Pero sí puede existir, si quieres y a la persona le interesa, lo que podríamos hacer es de pronto organizar una conversación para ver cuál es lo que te interesa buscar en el tema social, y ver, poder estructurar una búsqueda temática alrededor de ello. Pues si es del interés, y lo podríamos hacer en esa manera. Perfecto, Eddie. Sí, el señor Fernando nos dejó sus datos para que le respondamos y quizás le podamos ampliar entonces la información. Bueno, esas son todas las preguntas que recibimos, Eddie. Aún tenemos algo de tiempo y no sé si quieres profundizar en algún tema, o si por el contrario, pues ya podemos dar por terminado el seminario, lo que tú indiques. Bueno, yo pues más que agregar a un tema, sí quisiera pues invitarlos a todos a que siempre estemos pensando, primero, que tenemos una cantidad de información tecnológica disponible para utilizar en nuestras empresas o en nuestras organizaciones, si somos organizaciones de desarrollo de tecnología, que podemos utilizar, y con ello no necesariamente infringir el derecho de terceros.
tendríamos que hacer unos análisis, pero esa tecnología está allí y es de uso libre. Además que esa información tiene una cualidad, y es que es única, es decir, es información que está condensada todas en un solo documento. Por lo tanto, yo puedo replicar solamente con una patente sin necesidad de comenzar a buscar en distintos documentos. La información de patentes tiene una particularidad y difiere mucho de la información de artículos, en que yo de un desarrollo puedo sacar distintos artículos o de un resultado, mientras que en una patente yo nada más puedo protegerlo, o un resultado como tal yo puedo protegerlo bajo una sola patente. Es decir, no comienzo a disgregar la información. Entonces eso facilita mucho el tema de poder condensar la información para poderla aplicar tecnológicamente dentro de la organización. Lo otro es para los que trabajan en desarrollo de productos o en desarrollos tecnológicos. La información de patentes siempre es primero que la información de artículos. Cuando ustedes están leyendo artículos, normalmente, sobre todo en la parte tecnológica, esos artículos casi siempre van acompañados o tienen cercanía con una patente, y esa patente fue primero que ese artículo. Entonces, cuando estamos leyendo artículos, lo que estamos leyendo es información más desactualizada que la que está surgiendo en patente. Lo tercero, las empresas corrientemente no hacen artículos científicos, hacen patentes. Por consiguiente, si estamos leyendo artículos, estamos leyendo apenas una parte de la información tecnológica o de alguno de los generadores. ¿Por qué? Porque a las empresas corrientemente no les interesa hacer artículos, sino que hacen patentes. Entonces, sí, por eso es que el volumen de patentes es mucho más alto que el de artículos científicos. Entonces, para que tengan eso presente también, y por eso yo sí los invito a que consultemos las bases de datos de patentes. Si no las saben consultar, o tienen dudas, o no saben procesar la información, pues con el mayor de los gustos nosotros estamos acá disponibles para acompañarlos en esos procesos. Eddie, acabamos de recibir otra pregunta. No sé si estés en capacidad. Podemos darla como Claro. por la última. Gracias. Mónica Lindo, quisiera saber si existe una normatividad relacionada con la producción de patentes de obras artísticas, pintura, danza, obras teatrales. Bueno, las obras artísticas como tal, y las obras, aún las no artísticas, no se protegen vía patentes, se protegen vía derechos de autor. Como les dije, cada modalidad de la propiedad intelectual tiene una materia a proteger. En este caso, los ejemplos que me están planteando, o las obras en general, tanto la pintura, la danza, las obras teatrales, las obras científicas, la fotografía, como tal, todos ellos son cobijados bajo una modalidad de protección que es el derecho de autor. Las patentes no caen aquí. Ahora, sucede y pasa, por ejemplo, en el tema de las pinturas, que yo desarrollo una nueva composición de una nueva pintura. Esa pintura como tal, o el tinte, si lo queremos ver así, podría ser como es una composición, podría ser objeto de protección vía patentes. Pero la pintura entendida como esa obra de arte se protege por derecho de autor. Bien, perfecto. Eddie, muchísimas gracias. Entonces hemos llegado al final de esta sesión. Gracias a todas las personas que se conectaron, a todos los participantes por acompañarnos. Recuerden que estamos para servirles, sobre todo en nuestra oficina, pues particularmente en este caso de Barranquilla, pero también tenemos oficinas en Cali, en Bogotá, en Bucaramanga. Y bueno, tenemos también una oficina en Tokio. Así es de que estamos para servirles. Aprovechamos también la oportunidad para informarles que, teniendo en cuenta la situación sanitaria de nuestro país, vamos a seguir realizando muchos más seminarios virtuales como este. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales, en donde siempre estamos publicando nuestras actualizaciones, y allí pueden enterarse de lo que vamos a seguir haciendo. En nombre del Arte Moure, muchas gracias, Eddie, por tu presentación, y muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos. Una muy feliz tarde para todos y hasta una próxima oportunidad.